Un saludo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en su programa. El punto es de este martes 20 de noviembre del año 2018. Un aniversario más de la Revolución Mexicana, el 108 aniversario. Saludamos allá en controles a nuestro compañero César Rodríguez Chapo. Muy buenas tardes, Chapo. Saludos. Saludos al buen Chapo. También hay a nuestro compañero Jesús Domínguez. Saludos. Chucho, saludos a Chucho, que es el aprendiz, ¿no? Es el auxiliar, ¿no? Allá ayudando a operar, ¿eh? Ah, muy bien, ahí se queda al cargo. Amando, muy bien, Chucho. También acá en nuestro programa tengo a mi compañero acá, el productor, camarógrafo, clases de zumba, ¿no? Los sábados, parada los domingos. Javier, Águila, Javi, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Javi? Un poco. ¿Cómo te Bien, estás, Javi? pues aquí andamos, ya ves, pues un programa más de El Punto Es, Sí. y a través de SSH Radio, pues nos encontramos aquí con nuestro invitado. Oye, así acá nuestro invitado, que hay que agradecerle antes que todo. No, ¿de qué? Porque vamos a ser sinceros, vamos, lo dijimos tras bambalinas y lo vamos a decir ahorita. Y fue una invitación express, le avisamos al invitado hoy martes, hace unas 3, 4 horas le dijimos, exactamente. Armando, ¿crees que puedas venir a nuestro programa a hablar algo sobre una fecha como hoy, ¿verdad? Sobre la Revolución Mexicana. Así es. Armando Guzmán, nuestro invitado, y le agradecemos muchísimas que gracias. esté. Muy mi querido Armando. Richard. Gracias por venir, Mi querido Javier, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes para que platiquemos de ese tema tan interesante, ¿no? Oye, sí, dijimos, no, pues coméntale a Armando, es politólogo. Claro. Hay que tener unas nociones. Claro, ¿no? por supuesto. Sí. Porque ahorita estamos hablando de deporte, pero a veces lo dejamos. Andamos también, sí. O sea, ¿verdad? los que nos están viendo, entramos directamente con el tema deportivo. Juega Argentina, México. México, estamos hablando de Tuca, de Dorado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo que nos dice Chencha, ¿verdad? Claro que sí. Hoy, 20 de noviembre, como lo decíamos al inicio, Revolución Mexicana. 108 años que se dio este movimiento. ¿Tú qué opinas, Armando? ¿Realmente sí fue un levantamiento de armas? ¿Realmente no ocurrió? La historia es como la cuentan, está muy tergiversada. ¿Qué nos puedes comentar esto de la revolución? ¿Habrá otra más adelante? ¿Habrá AMLO? No seas salado, por favor. Oye, pues ahorita AMLO está proponiendo la cuarta transformación del país. Oye, porque se comentaba una de las transformaciones fue la independencia. Claro. Otra fue la revolución. La reforma y ahora finalmente la cuarta transformación. Oye, y antes de que entremos de lleno con el tema, fíjate, yo voy a hacer unas preguntas acá para toda la gente. Acá tenemos gente muy culta, ¿verdad? Mira, qué bonito. El público, por ejemplo, también. Podemos decir, ¿a quién le pareció mejor a usted la revolución? ¿José María Morelos o Benito Juárez? ¿Verdad? Me sentí con Cristian Castro, me sentí en programa de Televisa. Oye, como decía Cristian Castro, esta chica de la Cruz. Esta chica, sí. Oye, está muy bueno, también. Pero a ver, vamos a comenzar con esto. Revolución. ¿Existió? ¿No existió? ¿Cómo fue? Pues mira, te voy a platicar. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones del siglo XX. Se da en 1910. De hecho, muchos dicen que es, de inspiración para la revolución que se da precisamente en Rusia. La revolución de 1917. Así es. Entonces, pues tenemos este levantamiento armado que tiene unas características bastante particulares, ¿no? Hay causas políticas, hay causas sociales. Entre esas causas políticas y sociales tenemos, primero que nada, la dictadura de Porfirio Díaz. Oye, que ahorita que estás comentando entrando con Porfirio Díaz, sí. Oye, el angelito, ¿verdad? ¿Cómo sufría, verdad? Nada más echó 35 años, ¿verdad? 31 años. 31, y ves que dejó el interinato, creo que lo dejó unos mesecitos, ¿no? Exactamente. No recuerdo bien el nombre del interinato, pero a ver, fue González, Manuel González, no me acuerdo si fue, pero unos más de 30 años. Más de 30 años así es, religiéndose, en el poder, religiéndose, y eso obviamente hizo que hubiera una falta de vida democrática en el país. Oye, a ver, ayúdanos, Armando, a ver, la cronología un poco. Fue como de 1876 más o menos, ¿no? Más o menos. Como 1910-11, cuando estuvo el señor Así es, afrancesado, ¿verdad? Afrancesado, ¿no? Claro. Sí, Mademoiselle, Porfirio Díaz tenía, digamos, una fascinación por Europa y por Francia sobre todo. ¿No? Entonces, te digo, dentro de las causas políticas está esa cuestión, esa falta de vida democrática en el país, la cuestión de la reelección, que había habido un proceso anterior en la reforma con Benito Juárez, pues precisamente para que se tratara de eliminar esta cuestión de la reelección.
se levanta Porfirio Díaz precisamente contra Benito Juárez. Así es. ¿No? Y resulta que cosa curiosa, no, Armando, los dos eran de Oaxaca, no eran paisanos. Así es, los dos eran de Oaxaca. Me llegó un mensaje de un fan, dice, oye, ¿por qué ese conductor anda diciendo barrabasadas? ¿Cómo que Benito Juárez estuvo en la revolución? Si él tenía 100 años en la revolución Benito Juárez. O sea que ¿cómo? No. Como Nacho Treyes estuvo en la revolución. No, para nada. Bueno. Hay que recordar que Benito Juárez fue presidente a mediados de los 80, de 1850, claro. ¿No? Y luego, posteriormente, se reelige y eso hace que se genere, pues digamos, ciertas adversidad, y por eso es que Porfirio Díaz busca luchar precisamente contra él. Pero fíjate cómo que estuvo en la guerra de reforma a Benito Juárez, ¿no? Sí, le tocó a claro, Benito, ¿no? Claro, esa le tocó a Benito, y también le tocó a Porfirio Díaz ser general. Oye, por cierto, dice el escucha que sí, que gracias por la información. Recordemos que para ese entonces México pues ya se había enfrentado a algunos conflictos. Sí, por supuesto. Exactamente, claro. Lo que fue la batalla de... Sí, el 5 de mayo. En la cual tuvo una participación. Sí, tuvo una participación. Sí, oigan, y recordarán también aquí hay una escuela en el Paseo Bravo, la batalla del 2 de abril también estuvo. Sí, en la batalla del 2 de abril. Liderando, ¿no? Así es, por supuesto. Pero adelante, Javi, claro. No, así es. Entonces, bueno, y a mí nada más me gustaría dejar como en la mesa un punto, ¿no? Ajá. Que es, recordemos que para 1910, bueno, años atrás, México ya se había enfrentado a muchísimos conflictos, obviamente armados. El país se encontraba en una tensión increíble. Sí. Eso aunado a que, pues, obviamente, la gente y pues, opositores de Porfirio Díaz ya se habían percatado del número de años que ya llevaba religiéndose. Me parece que fue un factor crucial para que todo empezara a, vamos a decirlo así, a ensamblarse, para que la revolución empezara a tomar forma, y después, pues, detonara como tal. Sí, claro. Hay que recordar que en 1908, Porfirio Díaz tiene una entrevista con un periodista norteamericano que se llamaba James Friedman. En esa entrevista, él comenta que México estaba preparado para elecciones democráticas. Ah, caray, qué cinismo. Oye, el cinismo siempre ha existido. Así es. Qué bárbaro. Y obviamente, bueno, pues se emocionaron mucho diferentes grupos políticos, ¿no? Que ya estaban hartos de que se estuviera reeligiendo Porfirio Díaz, y obviamente eso generó que se prepararan algunas personas con la intención de participar como candidatos a la presidencia de la República. Sí, así es. Y ahí es donde tenemos a Francisco I. Madero. Oye, que por cierto, te estás comentando, ya sacando el dato, que es Ignacio. Muchos se ha dicho si es Indalecio, Ignacio. Lo que había escuchado, a ver, nuestro experto en el tema, dicen que fue Francisco I. Madero porque sus padres eran devotos a San Francisco de Asís y a San Ignacio de Loyola. Sí, de hecho. Francisco Ignacio. Indalecio, no, inventos de todos. Indalecio es una cuestión ahí que... Porque se ha dicho mucho. Se ha dicho mucho, Indalecio. Yo recuerdo mucho en la primaria, una de mis maestras decía, es que se llama Francisco I. Madero porque se llama Francisco Indalecio Madero. Ajá, yo también me tocó, claro. ¿Verdad? O sea, pero ya ves que las maestras de la SEP luego... Balconear, hermano, balconear. Ay, caray. Saludos a la maestra. Saludos a la maestra. Pero fíjate que también algo que me parece muy importante también es que a partir de, pues, que Francisco I. Madero llega al poder, empieza a suscitarse otra situación que también forma parte de, que es la libertad que empieza a tener la prensa en esos medios. Así es. En esos tiempos. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Recuérdame rápidamente el nombre del hermano de Francisco I. Madero. ¿Cuál era? Ay, ese sí te lo desconozco, brother. Bueno, eso también lo desconozco. Pero precisamente hablando sobre esto que tú nos estás comentando, hay que recordar que dentro de esta cuestión de la prensa crítica estaban los hermanos Flores Magón. Y los hermanos Flores Magón hicieron un periódico que, curiosamente, y aquí viene, digamos, la referencia, ¿verdad? Era como un chamuco de antaño. Exactamente. Espérame. Se llamaba
regeneración. Regeneración. Y Morena, caray. Ya captaste la referencia. Precisamente el periódico que estaba manejando Morena, que de hecho me parece que todavía lo continúan haciendo, se llama Regeneración. Ajá. Y este periódico que hicieron los hermanos Flores Magón se llamaba así, Regeneración. Y ellos son los que comenzaron a escribir pues una serie de críticas al régimen de Díaz. Y también quiero hacer un poco énfasis en otra de las causas sociales por las cuales se llevó a cabo la revolución. Hay que recordar que Díaz generó lo que se conoce como la Pax Porfirista. La Pax Porfirista fue una especie de momento en el cual hubo un auge de la modernidad, de ciertos lo que se llamaban ateneos, en donde donde se estudiaban ciertas cosas. Trajo el ferrocarril también, trajo ciertas cosas, digamos, de modernidad, y fíjate que haciendo un paréntesis rápidamente, yo creo que el hecho de que el ferrocarril se introdujera a México vino a beneficiar, pero también vino a formar parte de es un elemento crucial en la revolución, porque el ferrocarril de la mano trae una cosa, que es el poder comercializar. Así es. Pero de la mano de la comercialización también viene la alfabetización. Así es. Y eso también abre la puerta a, obviamente, poder pues tener acceso a determinada literatura de otros países, estar enterado de cómo estaba el mundo. Entonces es un despertar de la gente, ¿no? Es un despertar, efectivamente, y él pues creó muchas líneas férreas. Hay que recordar que Benito Juárez había comenzado, digamos, con esta cuestión del ferrocarril, pero él con Porfirio Díaz es que se da un boom, un auge, precisamente, una explosión, ¿no? de líneas férreas, de trenes. Además de la cuestión, por ejemplo, de pues traer luz eléctrica a algunos lugares, ¿no? La cuestión del teléfono, del telégrafo, pero hay que fíjate cómo la historia se va repitiendo. Las condiciones para la mayoría de la población no eran precisamente las mejores. Digamos que había diferentes grupos, ¿no? Había una clase muy privilegiada que estaba haciendo uso de muchos de los recursos naturales, del petróleo, de las cuestiones mineras, ¿no? Y otra clase, que era la clase, pues precisamente la clase humilde, la clase de los campesinos, la clase de los obreros, que sufrían esta opresión, esta explotación a través, por ejemplo, de las tiendas de raya, a través de la cuestión de los bajos salarios, vivían en la pobreza, y eso también encadenó pues que ellos se levantaran. Ahora, hay una curiosidad, ¿no? Mucha gente defiende a Porfirio Díaz porque dicen que Porfirio Díaz le trajo modernidad. Cierto, se a México. Mucho eso, ¿cierto? Un buen punto, me mucho de eso. Me gustaría saber tu opinión. Ok, claro. O sea, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué piensas? O sea, que ¿en verdad crees que pues esos 30 años de gobierno, de dictadura, como todos lo dicen, en verdad hayan sido completamente negativos? Sí. De mi parte, yo hace algunos años, no muchos, oye, ¿ya eres Javier Aguilarías? ¿Cómo? No, Javier Porfirio. Mira, imagínate que hace algunos años aquí en la universidad, cuando nos encontramos estudiando, el alma mater. Exactamente. El alma mater. Yo me dediqué a estudiar cómo es que las vías de comunicación fungieron como un factor esencial para el desarrollo de los medios de comunicación. Sí, de hecho, sí, claro. Dentro del desarrollo de los medios de comunicación, como lo es el telégrafo, como lo es el correo, pues venía obviamente movimiento económico. Empezamos a tener, como tú lo decías, una increíble tendencia a lo francesado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente algo que circulaba en México eran carteles, publicidad de las tendencias. En ropa, no sé, en XY, más cosas. Hay que recordar el Palacio de Hierro. Bueno, y vayas que te Liverpool. Y entre muchas otras cosas. Las fábricas de Francia también, claro. Por ejemplo, Porfirio Díaz también fue promotor de que la gente, que doctores mexicanos se fueran a capacitar
Además, otros países. Sí. Entre otras cosas, también creó acueductos. Claro. Por ejemplo, muy famoso es el mensaje que le manda a Alva Edison. Ah, claro. Hay un audio. Hay un audio. Existe. Y para toda la gente que bastante interesante, se escucha la voz así de que lo dude, se encuentra afortunadamente circulando en redes sociales. Sí. Entre muchos beneficios que podemos hablar sobre Porfirio Díaz, sobre el tiempo que él estuvo gobernando, desafortunadamente de la mano también de todos estos beneficios había muchísimos, como toda la vida lo ha habido y como toda la vida lo va a haber. Esto lo quiero dejar muy en claro. Así como en este momento nos encontramos con que los presidentes que han entrado tienen sus opositores, sí. En ese momento también pasaba lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, yo quiero cerrar esta participación, bueno, la mía. Claro. Así de verdad. Claro, sí, porque y la pregunta para Armando ya. No, pregunta. Y es que, o sea, siempre va a haber, vamos a decirlo de esta manera, la persona o la parte que se encuentra en el poder. Claro. Y la persona o las partes que están en contra. Y sí. Va a ser un juego de toda la vida. Claro, es un juego de toda la vida, por supuesto. Exactamente. Claro. En algunas ocasiones va a estar muchísimo más marcado por aspectos como... Y hasta justificado, ¿no? Hasta justificado en algún momento, ¿no? O sea, claro. Estamos hablando de que la democracia es parte de la democracia. Es parte. ¿no? El opositor, el detractor. Así es. ¿no? Entonces, claro. Bueno, sí. ¿Tú qué nos comentas? Claro. Mira, pues sí, sin duda, digamos que el gobierno de Porfirio Díaz es de contrastes, ¿no? Pero lo cierto es que el gran problema de su gobierno es que, primero que nada, no hubo una verdadera redistribución de la riqueza. Sí, como tú decías hace rato, solamente para unos cuantos. Para unos cuantos, o sea, para los extranjeros, para los ingleses, para los norteamericanos, para los franceses que tenían en México concesiones, que estaban haciendo uso, por ejemplo, del petróleo, de las industrias mineras. Pues sí, para ellos verdaderamente les iba excelente, fue benéfico, sí, claro, ¿no? Sí. Sin embargo, para la mayoría de la población vivían en pobreza y había una clase media muy pequeña que más que nada se dedicaba a la cuestión intelectual, ¿no? Digamos, no se dedicaban a los negocios, sino más bien a la crítica, a la lectura, a ser maestros, a ser, digamos, abogados, médicos, sociólogos, etcétera, ¿no? Entonces, este lema que tenía la paz porfirista, que decía, orden y progreso, que precisamente lo tiene la bandera de Brasil, que es el lema, digamos, del positivismo, sí. ¿no? Pues no funcionó para la mayoría de la población. Si retomamos esta temática, esta cuestión a la actualidad, pues estamos viendo que precisamente todos aquellos que se consideran neoliberales... Saludos a Carlitos Salinas. Saludos a Carlitos Salinas. Sí, con razón, ¿verdad? La leche radiactiva. Exactamente. No, perdón. Que fíjate cómo es la historia. Precisamente con Carlos Salinas hay mucha gente que lo defiende. Sí. Y dicen es que también. Efectivamente Carlos Salinas trató de traer la modernidad y el progreso a México. Y es lo que se comenta así, ¿no? Sí lo he escuchado. La misma cuestión que muchos que defienden a Díaz. De hecho, toda esta tendencia se le conoce como el neoporfirismo. Neoporfirismo. Sí, el neoporfirismo, digamos, tratar de exaltar, sobre todo, fíjate qué curioso, el neoporfirismo tiene su auge más o menos finales de los 80s y principios de los 90s. Con Carlitos Salinas. Sí, con Carlos Salinas, con algunos escritores como por ejemplo Krause, ¿no? Que vienen de una tendencia de escuelas neoliberales y tratan de defender precisamente lo que propugna el neoliberalismo, ¿no? La privatización, la apertura de los mercados, ¿no? Y pues toda esta cuestión de el utilizar a otros países, el TLC, ¿no? Utilizar a otros países para finalmente hacerse pues de recursos mineros, recursos naturales. Yo pensé, hermano, que ibas a decir el neosalinato, dije. El neosalinato, ¿verdad? Claro, el neosalinato. Oye, y ya nos vamos un poco al tema, pero y ahí llegó un individuo con llamado Plan de San Luis, ¿no? Así es. Y con un lema, sufragio efectivo, no reelección. Donde, que se dice si realmente el 20 de noviembre de 1910
se dio un levantamiento, todo, porque yo estaba leyendo que no se dio todos a una misma hora. No, fue de manera paulatina. Fue de manera paulatina y de hecho, bueno, a Puebla tenemos el honor el previo. El previo de que se diga pues que somos la cuna de la Revolución Mexicana. Así es. Sin embargo, hay que recordar que hubo, antes del 18 de noviembre, hubieron otros levantamientos armados en el país. Por ejemplo, en Cuchillo Parado y sin albur. ¿Verdad? Ay, Armando, estamos hablando de la historia. Armando, hasta mi productor dijo. Yo me quedé pensando. Oye, dice mi productor, me siento halagado. Claro, pero por ejemplo, pero hubieron precisamente esos levantamientos armados. Y nosotros tenemos ese honor de considerarnos la cuna de la revolución, porque aquí es donde, digamos, se da ese despertar masivo, ¿no? Que se comienza a multiplicar en diferentes lugares, en diferentes municipios, incluso aquí en Puebla, se dieron levantamientos contra ciertas alcaldías, digámoslo. Entonces, pues a partir de ahí se comienza a expandir este movimiento, ¿no? Que digamos estaba conformado por diferentes, le vamos a llamar pues tribus, ¿no? Tribus. Unos se levantaban en el norte, ¿verdad? Ahí está estaba el Centauro del Norte, Villa. Doroteo Arango, ¿no? Claro, Doroteo Arango. Que dicen que era abstemio, ¿no? No tomaba, dice. Es lo que dice. Cuenta la leyenda. Es lo que dice. Era sobrio. Oye, y el caudillo del sol. No hablamos de Alejandro Fernández. No hablamos de Alejandro Fernández. De esa película asquerosa. Sí, no. Exactamente. 5 minutitos más antes de ir a una pausa, ¿no? Ok. Bueno, pues puedes ir platicando. Sí, y bueno, tenemos Pancho Villa y Zapata. Pancho Villa, estamos, tenemos a Zapata, ¿no? Tenemos a diferentes movimientos en el centro, ¿no? Aquí con los hermanos Cerdán, lamentablemente, pues asesinaron a Aquiles Cerdán. ¿No? Y bueno, oye, que fue en una casa, perdón, aquí en la 6 sur, sí, ¿no? Sí, por claro. Plaza Victoria, ¿no? Por las joyas de la batalla. Fíjate, muchos dicen por Santa Clara. Ajá, sí, claro. No, sí. Está cerquitita que las huellas de la batalla se siguen viendo, palpando. Exactamente. Que bueno, ya saben que luego hay algunas personitas en el gobierno que en lugar de proteger patrimonio histórico andan ahí rezanando. Vámonos, vienes con todo, Armando. No, venimos con todo. Sí, el patrimonio histórico, ¿qué le hace? Estoy de acuerdo contigo. Claro que sí. Pero entonces los hermanos Cerdán fueron el Los hermanos Cerdán, claro, podríamos decir que es el digamos, pues sí, el preámbulo, ¿no? Cuando digamos ya cobra más fuerza el movimiento, el levantamiento, y bueno, pues es bastante interesante ir a visitar. Máximo y Carmen Cerdán, ¿no? Máximo y Carmen Cerdán. Oye, fíjate, escuchaba también que existió una hermana también, Natalia Cerdán, también que estuvo por ahí cuidando, como que no se le da tanta importancia. Y me parece que no se le da tanta importancia. Ajá, sí, exacto. Pero, pues sí, estuvo ahí, fue parte parece que importante. sí estuvo ahí, sí. Por lo menos yo había escuchado también esta cuestión. Pero nomás que en mis libros de texto de historia, donde dicen que Miguel Ávila y José María Morelos, y ahora no dicen de Natalia Cerdán. Fíjate. O sea, y más ahorita que está la reivindicación de la mujer, y por ejemplo en la revolución hay que recordar a las Adelitas. Sí, claro. El papel a ver, ahorita la cosa nos echamos una canción, ¿no? Echamos la canción, claro. Ahorita que si Adelita se fuera con... No, antes sí nos una pausa, así que nos platicamos un poco de claro. Los hermanos Cerdán. Los hermanos Cerdán, sí, de hecho, si ustedes tienen el gusto de ir al Museo de los Hermanos Cerdán, pues se va a encontrar un ático, digamos un sótano, ¿no? En donde se supone que se metió a Aquiles Cerdán, y según cuenta la leyenda, porque digamos a veces en la historia no sabemos, se tergiversa, ¿no? Pero por lo menos lo que se comenta es que él trató de ocultarse en ese sótano, y al toser, porque estuvo varias horas en el frío, digamos, entonces lo pescaron y le dan un balazo, pues precisamente en la cabeza. Y hay algunas fotografías precisamente del suceso. Así como también del cuerpo del Máximo. De Zapata. De Emiliano Zapata. De Emiliano Zapata. Y si no me equivoco, hablando de estas fotografías, también creo que hay una del Che, Del Che Guevara ahí también. Del Che Guevara. Oye, pero si el Che murió en Bolivia. No, pero exactamente. Era la colonia Bolivia en Puebla. Claro, no la conocía. Oye, pero son de esas fotografías históricas de grandísimo valor, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo pudieron captar ese momento, no? Tan interesante. Es como esas fotos de grandísimo valor junto a la cara de Natalia Lafourcade cuando ganó el Grammy Maluma. Maluma, baby. Natalia Lafourcade no tuvo precio, ¿verdad? Oye, ¿cómo no quedarse con esa cara, oye? Oye, pero
ella dice que ella de por sí son sus caras, y hace esas caras de por sí. Dice, ¿no? Dice que no fue por Maluma. Dice que no fue por Maluma, pero... ¿Les parece, chicos, si vamos a hacer una pausita para continuar con nuestro invitado Armando? Sí, hablar claro sobre la revolución, todo esto. Perfecto. También el tema de Javi que trae para cerrar el programa, porque dice Javi, ¿qué onda? Vine y no hablo del tema. No, claro que sí. Ya para cerrar el siguiente segmento. Excelente, en el siguiente segmento. Rápidamente les vamos a dar unas pequeñas recomendaciones. Como ya lo sintieron, el frío está, pero oye, por supuesto, claro que sí. No, y ya no llueve, pero el frío, ¿qué tal? Oye, porque no, cañón, a mí me pega muchísimo el frío. El catarro, la gripa. Mira, la nariz se me empieza a poner como de Rodolfo el Reno. Oye, todavía no, la tienes normal. Ahorita normal, pero ya en 2 semanas. En 2 semanas y van a ver. Muy bien, vamos a hacer una pausita, claro Armando. Sí. Muy bien, perfecto. Vamos a pedir a nuestro productor Chucho. Al productor, Chucho, perfecto. que se quedó enamorado con ese término tuyo de ese lugar donde inició la revolución. Claro. Ese famoso cuchillo. Vamos a hacer una cosa. Estamos en el punto, vamos y venimos. Regresamos,